Bienvenidos a Fragmentos Visionarios. En este vídeo te mostraré las fotos más impactantes e inéditas de la esclavitud negra, así como algunas de las historias que hay detrás. No olvides suscribirte. Comencemos. Esta imagen es un ejemplo profundo de la jerarquía racial y de poder que existía durante el periodo de la esclavitud en Estados Unidos. Muestras a una persona afroamericana, probablemente una esclava o sirvienta, arrodillada como si fuera un animal, mientras un niño blanco está montado sobre su espalda. Este tipo de imágenes refleja la brutal deshumanización y el maltrato que sufrían los esclavos en la sociedad estadounidense durante el siglo XIX. Los esclavos no solo eran tratados como propiedad, sino que a menudo eran forzados a soportar humillaciones físicas y psicológicas extremas. Esta imagen es un cartel de una subasta pública de esclavos, fechada el 16 de noviembre de 1863, en plena Guerra Civil estadounidense. En él se anuncia la venta de 3 hombres negros y varias mujeres con sus hijos, evidenciando cómo las personas esclavizadas eran tratadas como mercancía. La frialdad de los términos financieros, como la opción de pagar a crédito, resalta la deshumanización total de las personas negras bajo la esclavitud. Esta imagen es de una película actual, pero representa la esclavitud hacia el aspecto sexual. Es una escena de una subasta de esclavos, donde una mujer blanca inspecciona el cuerpo de un hombre afroamericano semidesnudo. Este acto de inspección física era una práctica común en las subastas de esclavos, donde las personas esclavizadas eran tratadas como mercancía y se revisaban sus cuerpos como si fueran objetos para asegurar su valor, a veces para placeres ocultos. Esta imagen muestra a un niño afroamericano encadenado a una estructura de madera, un castigo brutal común durante la esclavitud. Las cadenas y el yugo que lleva simbolizan no solo la esclavitud física, sino también la opresión psicológica a la que eran sometidos. Los niños esclavizados no estaban exentos de trabajos forzados o castigos, y crecían en un entorno de violencia y explotación. En esta impactante imagen se ve a 2 hombres blancos apuntando con pistolas a una mujer afroamericana, lo que refleja la violencia, coerción y control que caracterizaba la esclavitud en Estados Unidos. La mujer la capturaron en Kentucky. La postura de la mujer, sentada y aparentemente sumisa, contrasta con la intimidante actitud de los hombres armados. Esta escena es una clara muestra de cómo la esclavitud y el racismo estaban apoyados por la fuerza física y la amenaza constante de violencia, controlando tanto los cuerpos como las vidas de las personas esclavizadas. Esta imagen muestra a prisioneros afroamericanos en una situación de castigo, atados y expuestos en un cepo, mientras un guardia con un látigo se prepara para castigarlos. Este tipo de escenas era común durante la esclavitud y también después, durante la era de la reconstrucción y el sistema de trabajo forzado en prisiones. La imagen resalta cómo los castigos corporales eran utilizados para someter y controlar a los prisioneros, muchos de los cuales eran antiguos esclavos, perpetuando el ciclo de abuso y explotación racial. Esta imagen muestra a un hombre afroamericano atado a un poste en lo que parece ser una prisión, preparado para recibir un castigo físico, mientras varios hombres blancos observan. Esta escena probablemente ocurra en el contexto de las prácticas de castigo corporal que continuaron en las prisiones, incluso después de la abolición de la esclavitud. Los afroamericanos eran desproporcionadamente encarcelados y sometidos a trabajos forzados o a castigos como este, perpetuando el control y la violencia racial bajo un nuevo sistema de opresión. Esta dolorosa imagen muestra a un hombre africano sentado, mirando al suelo con una expresión de desesperación y tristeza. Frente a él, se pueden ver las manos y pies de su hija pequeña, cortados como castigo. Esta práctica inhumana era común durante la explotación colonial en el Congo, bajo el régimen de Leopoldo II de Bélgica, donde los colonizadores mutilaban a las personas que no cumplían con las cuotas de producción de caucho.
Es una imagen devastadora. En esta imagen se observa a una mujer blanca sentada en una silla de mano o litera, sostenida por dos hombres afroamericanos. Este tipo de escenas refleja la jerarquía social y racial en la época de la esclavitud y el colonialismo. Los afroamericanos eran empleados para realizar tareas físicas agotadoras, mientras que los blancos, especialmente de clases acomodadas, disfrutaban de una vida de privilegio. La imagen ilustra cómo la esclavitud estaba tan arraigada que se consideraba normal delegar las labores más duras a personas esclavizadas, sin importar su dignidad. Esta imagen muestra a un grupo de mujeres, tanto blancas como afroamericanas, posando juntas. Las mujeres afroamericanas en la foto probablemente eran esclavas o trabajadoras domésticas, ya que en esa época las personas negras solían ocupar posiciones de servidumbre en los hogares blancos. La presencia de ambas razas en la misma foto refleja la realidad de la vida cotidiana en el siglo XIX, donde las relaciones entre blancos y negros estaban marcadas por una profunda desigualdad. En esta imagen se observa a una mujer afroamericana vistiendo a una joven blanca, lo que refleja la dinámica común de servidumbre en las plantaciones o en los hogares acomodados del sur de Estados Unidos durante la esclavitud. La mujer negra, posiblemente una esclava, desempeña un papel subordinado en el cuidado personal de su ama, mientras que la joven blanca encarna la elegancia y el privilegio. Esta escena es un claro recordatorio de cómo las personas negras eran relegadas a tareas serviles. Esta imagen muestra a un grupo de hombres africanos, uno de ellos sosteniendo lo que parece ser una mano humana mutilada, mientras son observados por colonizadores europeos. Esta fotografía proviene del Congo, durante el régimen brutal de Leopoldo II de Bélgica, donde la explotación del caucho condujo a atrocidades masivas. Cuando los trabajadores congoleños no cumplían con las cuotas de producción, sus manos o las de sus familiares eran cortadas como castigo. Este cartel ofrece una recompensa de $150 por la captura de Henry May, un hombre negro esclavizado que escapó de su dueño en 1838. Se describe su apariencia física y habilidades como sirviente, un testimonio de cómo los esclavos eran considerados propiedad valiosa. Además, se menciona la probabilidad de que Henry intentara huir a un estado libre, lo que destaca los riesgos y la valentía de aquellos que buscaban la libertad. Esta es una imagen de una plantación de tabaco en Delhi, Sumatra, durante el periodo colonial holandés. Estas plantaciones de tabaco fueron establecidas por la compañía Delhi Matcha Peach en el siglo XIX y fueron conocidas por la brutal explotación de los trabajadores, la mayoría de los cuales eran inmigrantes chinos, javaneses y de otras partes del sudeste asiático, traídos bajo contratos engañosos. Estos trabajadores, conocidos como coolies, enfrentaban condiciones cercanas a la esclavitud, con jornadas agotadoras y castigos físicos severos por cualquier incumplimiento. Las fotografías de Carl Joseph Kleingrotte, quien documentó la vida en estas plantaciones, muestran claramente la división entre los trabajadores asiáticos y los supervisores europeos. Este sistema de trabajo forzado en las plantaciones de tabaco de Sumatra generó enormes beneficios para los colonos europeos, pero aquí a un costo humano terrible para los trabajadores, quienes eran sometidos a violencia, explotación y condiciones infrahumanas. Esta imagen impactante muestra las cicatrices en la espalda de un hombre afroamericano, resultado de los castigos físicos sufridos durante la esclavitud en Estados Unidos. Estas marcas, probablemente causadas por repetidos azotes, son una muestra del nivel extremo de violencia que los esclavos sufrían a diario bajo un sistema brutal de opresión. Los castigos corporales eran comunes como método de control y sumisión, y este tipo de abusos deshumanizaba a las personas esclavizadas, reduciéndolas a meras propiedades cuyo dolor no tenía importancia para sus dueños. Esta imagen captura a un grupo de personas esclavizadas trabajando en un campo de algodón, una escena típica de las plantaciones del sur de los Estados Unidos en el siglo XIX.
El algodón era uno de los cultivos más importantes de la economía sureña, y los esclavos eran forzados a trabajar de sol a sol bajo condiciones inhumanas. Niños, mujeres y hombres, como se ve en la imagen, trabajaban sin descanso, supervisados y castigados severamente si no cumplían con las cuotas impuestas. El algodón representaba una fuente de riqueza inmensa para los dueños de las plantaciones, mientras que los esclavos soportaban jornadas agotadoras y sufrían tanto física como emocionalmente. Esta imagen representa una escena de transporte colonial, donde un hombre blanco está siendo llevado en una litera o palanquín por dos hombres afrodescendientes o posiblemente trabajadores locales, reflejando una clara división de clases y razas. Este método de transporte, reservado para personas acomodadas, muestra el contraste entre el lujo y la comodidad de los colonos y la servidumbre de los trabajadores, quienes realizaban trabajos físicamente agotadores. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte para no perderte más.